coherencia absoluta y el videoclip es la ambivalencia del sentido audiovisual. Entonces, claro, ahí parece arte, ¿ve? Está bien, qué buena idea. Entonces, así, la parte más ambigua de lo que es la ciudad y te atrae. Sí, a mí todo lo que... me gustó el concepto que manejo ahora por molestar también teóricamente. Yo planteo que hay que hablar de culturas bastardas y no hay que hablar de... García Cancrini propone hablar de culturas híbridas, de Martín Barbero de las mediaciones, si vamos a Bakhtin, las cronotopias, si vamos a Baba propone el in-between, Fernández Laporta propone el sampler, o sea, como que todos proponen figuras de mezclas. De mezclas. De saberes fronterizos. Sí, de donde las cosas no se pueden hacer. Pero la mayoría propone mezclas que sean mezclas buenas, o sea, es lo indígena con lo blanco, lo femenino con lo transexual, o sea, mezclas políticamente buenas. Y yo creo que esas están bien, pero no dan cuenta, son buenas porque piensan mucho los términos en identidades grandes, en contenidos grandes. La que yo, en cambio, a mí me parece que estamos hechos es de unas mezclas totalmente impuras, ilegítimas, sucias. Entonces por eso uso la palabra bastarda, culturas bastardas, porque es que tenemos unas mezclas que ni uno mismo es consciente, o sea, ni yo mismo soy consciente. Antes que la entrevista, yo no sé mismo cómo voy a actuar la cámara, y en eso va a estar que tengo incidencia en la cultura gringa porque he visto mucha televisión gringa y películas, que tengo incidencia en la cultura latina porque soy más expresivo que lo normal, que tengo incidencia en la cultura televisiva, que es que tengo que mirar la cámara y no mirarte a vos. O sea, soy hijo de... Estoy vestido con... Hoy me puse una camisa porque tocaba dar una conferencia, entonces me pongo la camisa. Un segundo, ¿puedes hablar tú? Sí. Di algo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Algo? quieres que te diga? No sé, Nada, ¿me oyes para bien ver si así? te oigo bien así. Sí. Yo creo que puedes empezar a grabar cuando te dé la gana. Ya llevo grabando 5 minutos. Sí. Era demasiado interesante. Los off muchas veces son los más interesantes. Sí, a mí toda la parte que estabas comentando, por lo que estabas comentando, que es mi primera entrevista. Puta idea, tampoco ni lo intento enfocar esto como una entrevista ni Entonces, como nada. Yo tenía ganas de conocerte también, por lo que te había leído, por los referentes, como tú dices, Sí, es un buen publicista. Sí, no, Rafael es Rafa, una maravilla. Y aparte le tengo muchísimo cariño. Sí, no, Entonces, Rafael, las cosas que vienen de él, no, sean además puras o impuras, le las agradezco. le pone una cosa así maravillosa. Entonces, para terminarte este concepto, después lo puedo repetir. Entonces, lo de que somos impuros, entonces, ¿qué significa la cultura bastardas? Que, querámoslo o no, somos hijos de la cultura pop. O sea, nosotros, por más que le huyamos, hemos visto Hollywood, hemos escuchado Madonas, hemos leído bestseller, hemos visto televisión, la serie de televisión. O sea, no podemos renunciar. Es que por más que queramos renunciar, decir queremos ser puros, no podemos renunciar. Es más, Europa le hace un gran favor a Hollywood. Yo creo que Hollywood podría financiar todo el cine independiente europeo, porque mientras sigan haciendo cine de autor que no quiere competirles, Hollywood feliz, le dejan el público a ellos. O sea, casi que sigan haciendo películas francesas, sigan haciendo películas españolas, que ustedes allá para su gueto y que lo financie el Estado, perfecto, pero el público me lo dejan a mí, ¿ve? Entonces, eso, que somos impuros de eso. Pero lo llamo culturas bastardas porque somos hijos de muchos padres, el padre cine Hollywood, el padre cine pop, la música pop, toda la pop, lo que llamo pop culture o culture, de culture, lo cool, cultura, culture. Y somos hijos de ese pop, pero también somos hijos de nuestras tradiciones ancestrales, aquí ustedes de Valencia, que vienen con el territorio, que vienen con la historia, pero también somos hijos del nuevo pensamiento de que hay que respetar lo indígena, lo femenino, lo transexual, pero también somos hijos del arte que ha invertido, que ha intervenido lo popular para crear unas nuevas cosas, por más que uno no le guste, pues somos hijos de Goya y de Picasso y de todo tipo, pero también somos hijos de todo lo bizarro de hoy, los artistas bizarros que van y toman a la gente más loca del mundo y muestran los enfermos sociales del mundo contemporáneo, y también somos hijos del capitalismo. O sea, somos muchos hijos de muchas partes, pero al ser bastardos impuros hay una sola cosa pura, que es la madre. Esa no la podemos putear porque
en eso sí somos hijos siempre de una madre, que es la madre cultural local. Entonces la cultura bastarda lo que enfatiza es la necesidad de crear A partir de ahí. de lo local, asumiendo todas las impurezas que tengamos, pero que lo que te da sentido es crear desde lo local. Y eso es lo que constituye la fuerza de lo popular, pero también del arte. O sea, la fuerza de eso está desde ahí. O sea, la fuerza de un Dalí, un Picasso, un Miró o al mismo Calatrava con todas las bobadas que hace, está hecho desde que enfatiza lo local en una cosa de mundo. Y por eso las músicas son tan fuertes, porque las músicas son las mejores porque las músicas se mezclan. Entonces hay flamenco pop, pero hay flamenco trans, pero hay flamenco electrónico, pero hay flamenco tango, pero hay flamenco... Y esa mezcla es lo que permite que el flamenco sobreviva. Si el flamenco se estuviera quieto, puro, no queremos impurezas, terminaría por diluirse. Tú defiendes ese dinamismo, de alguna Claro, forma. no, es que es la única forma. Y es la única vía para construir identidad, ¿no? Sí, por eso me gustó la idea de ustedes de nómadas y lo local, porque es eso, ¿ves? Lo bastardo es lo nómada, lo que se mueve, pero es lo local lo que ancla y da sentido. Y ahí aparece un concepto que me parece que chévere que lo mencionaste, porque me quería opinar una cosa de eso, que es el concepto de interculturalidad, porque es un concepto que está vendido raramente, es como en un debate que es frente a lo multicultural, que es tú estás aquí, yo estoy aquí, indígena, negro, transexual, ambientalista, estamos juntos pero no revueltos, que es lo multicultural o lo pluricultural, que reconoce la diferencia pero la reconoce pero no la junta, no la mezcla. O lo multicultural, todo eso da lo mismo, multicultural, el intercultural implica la mezcla, pero asumimos que todo es mezcla y ahí es donde las cosas se complican. Casi te asesina el boom. Entonces asumimos que lo Los peligros de la comunicación. Bueno, ya nos estás dando miedo, con la parecía Dios ahí cayendo encima de nosotros. Entonces lo intercultural tiene una virtud bellísima como concepto, pero lo intercultural se vuelve o esto de la mezcla entre esencias culturales fuertes, esto lo plantean lo indígena, lo oriental, lo femenino, las nuevas sexualidades. Pero en Bolivia me llamaron la atención porque yo también estaba feliz con el concepto. Y Bolivia es el único lugar del mundo que ha elevado a rango constitucional la interculturalidad. O sea, ellos no se llaman República de Bolivia, como se llama República de Colombia o República de Ecuador o República Bolivariana, como se llama eso de Chávez, sino se llama Estado Plurinacional de Bolivia. O sea, que ya rompe con la idea de república y asume la interculturalidad desde el título de la nación, desde la manera de denominación. Entonces, allá dictando un taller sobre interculturalidad, aprendí una cosa que me pareció súper interesante, y es que la interculturalidad implica casi que ponerle el cuerpo al otro, o sea, tomar el cuerpo del otro y no simplemente una relación de, ay, somos intercultural, nos respetamos. Entonces, por ejemplo, a ellos no les gusta y les parece que es racista la categoría mestizo, que a nosotros nos cae muy bien, porque mestizo es, y me di cuenta ahí, a mí me gustaba la categoría mestiza, porque mestizo es todo, yo soy mestizo, o sea, ahí tengo lo indígena, lo español, tengo lo blanquito, más negrito, o sea, ahí me mezclo, y me decían, ¿te das cuenta que es una categoría cómoda? En mestizaje cabe todo. Luego no te permite hacer una afirmación de tu identidad. Para hacer interculturalidad, tienes que afirmar tu identidad respecto a los otros y determinar un lugar en el mundo de cómo te ubicas frente a eso. Entonces en Bolivia decidieron que hay que buscar adscripciones de la identidad para que te juegues políticamente. Entonces te ofrecen 34 secciones de identidad para que tú decidas en cuál te quieres jugar. Y desde ese juego construir ese concepto. Claro, de interculturalidad. Entonces hay una interculturalidad mucho más grande porque tienes 34 opciones. En el mundo nuestro tenemos, no sé, en el mundo latino, voy a poner en el mundo colombiano que yo vengo, tengo indígena, afro, mestizo, sambo, blanco, 5.
como no tengo nada de afro ni nada de sambo, porque no puedo hacer sambo porque no hay mezcla entre blanco y afro, lo cual me da pesar porque ojalá tuviera algo del sabor caribe, sería lo máximo. Tengo que buscar el afro que llevo adentro, no lo he encontrado. Pero tú estás en las intersecciones, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma. Sí, exacto, me gusta eso. Y entonces soy mestizo, entonces me quedo en la mitad y no tengo, la afirmación de interculturalidad mía es muy cómoda. Y la interculturalidad tiene que incomodarte, que es la otra parte que es interesante. Intersecciones, incomodidades, mutaciones. Entonces hay que asumir la incomodidad como manera de pensar lo cultural, y creo que ahí es donde tiene sentido la interculturalidad. Por eso digo que la interculturalidad últimamente me preocupa, porque mucha gente la asume como un lugar cómodo para evitar el mundo. Es que yo soy intercultural. Bueno, pero la interculturalidad nace del conflicto, ¿no? Por lo que tú estás comentando también, ¿no? Sí, exacto, asumir. Y nace del choque. De asumir que el conflicto es parte vital de la producción de la identidad, de la producción de la subjetividad, de la producción de la colectividad, y eso, nuevo concepto ahora, de la producción de la agencia política. Entonces, desde ahí creo que es eso interesante, o sea, me gusta eso, me gusta en la academia, practicar una academia bastarda de mutación, de virus, de intersección. ¿Qué papel juegan los medios ahí, desde tu punto de vista? Los medios son una cosa alucinantemente estable, o sea, están, o sea, no se pueden negar, hacen presencia como tal, o sea, no podemos ser desmediatizados ni remediatizados, están ahí. Es un asunto con el que tenemos que hacernos cargo, como la contaminación ambiental, como el verano, como el agua, están ahí. Entonces la versión de que huyamos de los medios no es posible, están. Entonces lo que creo es que hay que asumir otras maneras de interacción con los medios. Y la primera que habría que asumir hoy es a producir. Es la forma de ganar a los medios es no los vea, hágalos. Y es la posibilidad que hoy tenemos. Tú lo defiendes, ¿no? En muchas. Coge tu cámara. Sí, hazlo. O sea, hoy ya no tienes por qué. Es que la televisión es una mierda y es basura. Pues apáguela y coja el iPhone o el teléfono que tenga y grabe algo y póngalo en YouTube y vea YouTube. O sea, hoy en día no se vale solamente decir eso es bueno, y tampoco se vale lo otro, que es el ilustrado que decide qué es lo que hay que ver. Entonces, el ilustrado por derecha, por izquierda, por religión, o sea, todos igualitos. El de izquierda que quiere que la gente vea mensajes revolucionarios para que tenga conciencia de clase y construya su propia significación del mundo. O el de derecha que quiere que la gente no vea sexo y pornomiseria porque se acaba y peca contra Dios. O el de derecha que quiere que simplemente la gente vea basura para que no piense y se mantenga en su estupidez. Ninguno, o sea, ninguno de los tres funciona. Tenemos que buscar la ambigüedad de eso, la intervención de eso, el jugar con este tipo de cosas. Y también ver estupideces, o sea, una de las grandes virtudes televisivas que yo siempre he dicho es que la televisión es el único medio, único que hay, el único lugar en el mundo que en la sociedad occidental tenemos para ser estúpidos. Y eso también es válido en la sociedad. O sea, la sociedad tiene que tener... Es que es muy difícil ser inteligente todo el día. Cuando te levantas, toca ser inteligente. Para levantarse, pero levantarse a tiempo para ser inteligente. Tienes que ser inteligente para tomar el transporte público o el privado para poder llegar a tu trabajo. Tienes que ser inteligente en el trabajo. Tienes que ser inteligente ahora para alimentarte, para no engordarte, para no sé qué más cosas. Tienes que ser inteligente para todo. Y hay un momento del día que llegas a la casa y la pantalla de televisión te dice, aquí no tienes, aquí puedes dejar el cerebro en la mesa de noche, y tú entras en la pantalla en un acto de relajación, en nuestro seno occidental. Tú entras ahí y se vale. Eso es lo lindo de ver una telenovela o de ver un partido de fútbol, que uno no está siendo estúpido, uno está relajándose, distensionándose, entrando en un zen. Podríamos cambiarlo por la contemplación. Hagamos yoga y vemos al cielo azul durante 15 minutos, es el mismo efecto. Entonces, tú defendías eso, ¿no? Las narrativas light de la televisión. Claro, ¿no? porque tiene que todo narrar como la educación, mucho. Tú que vienes de la educación, el gran error de la educación es que quiere educarnos a todo el tiempo. Y ya, lo decía Lucas, el hijo de mi novia, que tiene, a los 8 años me decía, Omarito, yo soy un niño juicioso en el colegio, y es verdad, le va bien, es la mejor nota, pero estoy aburrido de que quieran educarme. Prendo el televisor y quieren educarme, hago un videojuego, quieren educarme, voy al restaurante, quieren educarme, ya no más. Yo voy y cumplo con la educación, pero no me eduquen todo el tiempo. ¡Qué obsesión!
Y la obsesión es autoritaria, porque si alguien cree que hay que educar, es porque él cree que él sabe y que el otro no sabe, que usted tiene que hacer una acción de educación para el otro. O sea, no parte de un principio de que el otro te puede enseñar, sino que yo tengo que enseñar a ver televisión, enseñar a jugar por internet, enseñar a hacer cosas. Entonces me parece que la educación hoy tiene que comenzar a practicar lo que siempre he dicho, que es la confianza en el otro, en que el otro tiene un saber y que también es válido y que también tiene espacios, tiempos de ocio, tiempos de placer, tiempos de goce, tiempos de disfrute, tiempos de juego, y que el juego también es educación. Vale. Tú desde ese punto de vista enfatizabas bastante el peso de lo emocional, de lo emotivo, en ese tipo de narrativas, en conforme llegan, en conforme... ¿Dónde queda lo racional? No, yo creo que es que el problema es, mucho, el problema que tenemos con todo el triunfo de la forma de entretenimiento. O sea, hay una forma de entretenimiento que triunfó en el mundo. O sea, eso siempre ha existido, el entretenimiento siempre ha existido, pero siempre al margen. Lo que pasó en el siglo XX con la llegada del cine, después de los medios de televisión, y en el siglo XXI con el internet, es que el entretenimiento se volvió el centro, la forma central de la sociedad contemporánea, la forma que toma la sociedad contemporánea el entretenimiento. Al margen queda el arte, al margen queda un poco lo racional, al margen queda todo este tipo de cosas densas de la modernidad ilustrada. Eso significa que entonces debemos ir al rescate de eso, pero no puede ser el rescate de uno contra el otro, sino del rescate de, desde la forma de entretenimiento, cómo podemos recuperar unas nuevas formas de arte y unas nuevas formas de racionalidades en las cuales, ahí sí, como decimos lo intercultural, también sería lo interpensamiento, y es que no puedo eliminar lo racional solamente por enfatizar lo emocional, sino que hace parte de una interrelación o interfaz distinta. Y entonces, por ejemplo, Milán Kundera decía que el problema de la demagogía era que primero pasaba por el corazón para llegar al cerebro. Adorno decía que el problema era que la obra de arte, en la obra estaba todo el significado. Y hoy resulta que todo el significado está en el contexto, en la experiencia, en lo corporal, y desde ahí pasa la cabeza. O sea, no es tan solamente que me quedo haciendo eso. O sea, yo no puedo explicar nada. Yo llego aquí a Castellón, miro el paisaje, hablo con ustedes y no puedo explicar nada si no sé el contexto de qué pasó aquí. Yo no tengo ni idea. Yo puedo llegar y decir, como un periodista ignorante, como la mayoría que somos, llegar aquí y decir, como ven, la Universidad de Castellón es muy bonita, muy grande. Podríamos decir que parece una universidad privada, porque no sé el contexto, ni cómo la construyeron, ni nada por el estilo, ni cuál es su ideología. Pero viendo el paisaje puedo llegar a decir eso. Entonces, de pronto, el lunes que llegamos no había ningún sitio abierto y decíamos, todos concluimos que Castellón era muy aburrido. Anoche que nos movieron como 5 cuadras de donde estamos, encontramos que sí hay sitios donde se pasa bien hasta tarde de la noche, pero nos tocó movernos 5 cuadras. Y si no nos movemos las 5 cuadras, el contexto no existe. Entonces, lo racional sigue existiendo. Es que no es que lo eliminemos, sino que hay unas formas de producir conocimientos distintas. Yo que estoy en la universidad me toca producir conocimiento más conceptual, más racional, más argumentativo. Mi mamá, que está en lo popular, ella produce conocimiento, pero vía las historias y relatos y experiencias que produce. Cuando se juntan los dos, hacemos un diálogo de saberes, porque yo necesito las experiencias para poder construir algunos conceptos donde aplique algunas teorías y haga sentido en el mundo de la vida. Entonces, lo que pasa es que mi lógica de producir conocimiento en la universidad es más racional, argumentativa, y la lógica de producir conocimiento en la vida popular es más de historias, experiencias, relato. Entonces, no hay ninguna mejor que la otra, sino dos. De todas maneras, autores como Cassirer decían que, bueno, que asistimos a la emergencia, ¿no?, de otro ser humano, ¿no?, el Homo videns, que funcionaba más por lo icónico, ¿no?, que por lo simbólico. Pues yo creo que hay tantos eslogans de esos como que Sartori, pasamos del Homo ludens al Homo videns, por lo cual decir, dejamos de pensar para solamente ver. Otros dicen que pasamos del hombre, del Homo sapiens al Homo ludens, o sea, que dejamos de pensar para jugar. Ahora están hablando de que pasamos del Homo sapiens al Homo connected, para decir que estamos conectados. Pero todo lo pasan como que pasamos. No es que somos al tiempo Homo ludens
volveríamos vamos- al sí, primer entonces- concepto que estabas poniendo. Sí, ¿no? no somos, no es que pasamos, todo el mundo quiere enfatizar que dejamos de ser racionales. Si dejamos de ser racionales, no hay sociedad más racionalizada que las nuestras, o sea, cada vez somos más racionales, o sea, dejamos de fumar porque sabemos que nos mata, no somos machistas porque sabemos que hace mal, no comemos grasas porque nos va mal para el cuerpo, eso es racionalidad, eso no es ninguna emocionalidad de nada. No pasamos el semáforo en rojo, cumplimos con más reglas. Si tú miras, hoy en día, los que somos de más edad, cada vez somos más restrictivos porque somos más racionales, cada vez tenemos más límites, las condiciones de vida están más limitadas. Hoy nadie se atreve a pegarle a un niño, pues espero, ¿no? En la época en que yo era niño, pues era normal que le pegaran a uno. Eso no significa mayor racionalidad. El respeto por los derechos humanos, el respeto por el otro, el pensar antes de actuar, o sea, somos más racionales que antes. Lo que pasa es que la sociedad se volvió moralista, que es distinto. Y entonces ahí es donde la cosa sí no estoy de acuerdo. Para un lado o para el otro. Ni por el moralismo racionalista que dice que lo que yo pienso es bueno, lo que tú piensas es malo. El moralismo académico. Este autor es pésimo, no lo lean pecado. Este autor es Dios, leamos esta cosa. Yo tengo que dar en la academia criterio para que el estudiante pueda distinguir que Foucault es bueno y Benjamin es bueno y que de pronto Adorno tiene algunos problemas, pero no quiere decir que Adorno sea malo. Pero es que estamos haciendo juegos morales, ni juegos morales por religión, ni juegos morales por ideología, ni juegos morales. O sea, lo que tenemos que comenzar es tener criterios para actuar y esos criterios equilibramos la vida. Entonces creo que es y en la vida cotidiana es un poco eso, es cómo establecemos criterios para significar el mundo desde la vida cotidiana, y es donde nos toca jugarnos. Perdón, un segundo. El sol. Racionalmente tenemos el problema del movimiento de la Tierra con respecto al Sol. Vale. Hablando de todo esto, sobre todo de esa cultura a lo mejor más light, algunos autores, Guy Debord hablaba de la sociedad del espectáculo, ¿no? ¿Ha superado, tú pensarías que de alguna forma la sociedad actual está ahí, lo ha superado? Sí, yo creo que vea, cuando nació el cine, primero hubo un señor de apellido Duhamel, año 30, que dijo que la sociedad se ha vuelto espectáculo y que la gente ya no quería hacer no celebrity de Hollywood, lo dijo, año 30. Después, año 44, Adorno dijo que la sociedad del espectáculo se ha tomado el mundo y que las músicas clásicas estaban en decadencia, que Beethoven estaba en decadencia y que el rock y el jazz amenazaba profundamente el mundo. Después, en el 67, Debord, con la sociedad del espectáculo, describe que la sociedad contemporánea devino una forma de espectáculo y que la forma de capital es la colección de espectáculos, y también tiene eso. Y después, para brincar así eso, Vargas Llosa en el 2012, trasnochadísimo, casi un siglo después, viene a decir lo mismo. Entonces, que estamos en la sociedad del espectáculo, o sea, como que qué originalidad, pero la sociedad del espectáculo para que lo invitaran a dar charlas de espectáculo, para vender libros como espectáculo, o sea, como que lo que él hace es arte, pero lo que la gente hace es espectáculo. Entonces, ¿estamos en la sociedad del espectáculo? Sí. Eso es un diagnóstico bien hecho por Debord, por Vargas Llosa, por Duhamel, por Adorno. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, y muchos no estamos de acuerdo, es con la explicación del fenómeno. O sea, es como si vemos una nube negra sobre Castellón. Entonces, podemos describir que hay una nube negra. ¿Por qué pasa la nube negra? Entonces, ahí es donde no estamos de acuerdo. Porque entonces estos comienzan a decir que es que el hombre devino leve, banal, frívolo, bárbaro, de mal gusto, de mala estética. Y eso, pues, oiga, pues, para usted, señor ilustrado escritural, está mal. Hay otra vertiente para pensar lo mismo, que nace también el año 36 con Walter Benjamin, que dice que es la misma queja que han tenido siempre las culturas cuando ven que que han perdido su autoridad sobre esa cultura, sobre ese mundo. Entonces, que lo que pasa con Adorno, con Vargas Llosa, es que no han perdido la autoridad para dirigir los destinos culturales de una sociedad. Entonces, al tener miedo de que pierden la autoridad, dicen que es diabólico, que apareció el mal. Y Benjamin dice, hay que dejar de preocuparse de esa queja histórica y hay que comenzar a hacer lo que siempre hay que hacer, es
pensar en qué nos estamos convirtiendo, cuáles son los nuevos sensorios, cuáles son las nuevas formas de percepción de eso. Y también lo dijo ya Benjamin en el año 36. Bajo este parámetro hay una cantidad de gente que ha venido trabajando, que es interesante porque dice, lo que hay que analizar es la experiencia que se está produciendo de esa nueva civilización. El libro más interesante que hay de eso en el momento es uno de... hay dos, pero hay uno que me encanta, de Alexandro Barico, que se llama Los seres bárbaros, ensayo de una mutación en anagrama, que lo que dice es, sí, hay una nueva civilización. Frente a la civilización del ilustrada está la civilización de los bárbaros. Pero hay que describir ese sujeto bárbaro en cómo está trabajando y cómo está actuando para describirlo adecuadamente y comprenderlo para actuar desde ahí. Entonces, por ejemplo, plantea ejemplos muy concretos. Mientras el sujeto clásico, civilizado, se concentra en la obra de arte o en el libro o en la obra arquitectónica, el sujeto bárbaro de la nueva civilización se preocupa no tanto de la obra, sino de la secuencia de experiencias que genera la obra. Es más narrativo. Sí, pero además es como para que, tiene una lógica que es mucha de los jóvenes de este tiempo, es yo no tengo que aprenderme todo el libro, sino tengo que aprender ese libro a qué experiencia me lleva y en qué secuencia de mundo me da. Casi que está obligando que el profesor le explique la secuencia en la que va a estar ese libro para que yo lo lea. Antes nos decían, tiene que leerse a Joyce, entonces no tiene que leerse a Joyce, no sabía para qué. Yeah. Hoy el profesor tiene que decirle, tiene que leerse a Joyce, y de pronto no lea todo, lea la página 25 al 37, para que usted entienda el concepto que había en los años 30 de ser humano, y después, a partir de eso, entienda cómo es que hemos perdido un cierto tipo de espíritu. Entonces ya, sí, lo leo para ver eso, ¿ve? Tengo que poderte provocar, pero el profesor clásico lo hacía leer a uno porque tocaba leer, ¿no? O que toca memorizar porque tenga que memorizar. Entonces los jóvenes ya lo dicen, pero ¿para qué memorizo si está en internet? Dígame, ¿qué relaciones debo construir sobre eso que usted me por pide? ejemplo, uno de los elementos que jugaría fuerte, un papel fuerte en esa secuencia sería también el papel de lo emotivo, ¿no? De lo emocional. Pero lo emocional no es racional, mucho. Ahí sí, para no dividirlo, yo digo, si yo tengo que darte buenas razones, eso es complicadísimo. Porque yo tengo que decirte buenas razones para llevar a que tú tengas una experiencia, y esa experiencia sea emocional, pero también racional. Entonces, pero lo decía más centrado dentro de lo que es lo que se define como cultura del espectáculo, ¿no? sí, la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo, la civilización del espectáculo, de alguna forma lo que hace es proponerte una cantidad de experiencias, si quiere, banales, ficticias. Pero emotivas. No, ese componente lo tienen. Fuerte. Son emocionales, pero también son racionales en el sentido de que, por ejemplo, ir a un concierto no es es emocional el acto de estar allá, pero la cantidad de normas racionales de comportamiento que tenemos es grandísima. O sea, y además tiene normas racionales también de, por ejemplo, de concepto de riqueza. Entonces, por ejemplo, hay personas que les encanta coleccionar, bajar películas. Y bajan 7.000 películas, no sé cuándo las van a ver, pero es un placer que tiene con eso, pero hay una racionalidad de bajar películas. Hay gente que colecciona conciertos. Entonces hay una racionalidad de qué conciertos te dan un valor y qué no te dan un valor. O sea, hay un juego racional de economía, de tipo de cosas. Entonces creo que lo emocional es la entrada a la experiencia. Porque sin emoción no hay experiencia, obvio, casi que eso sí, si no hay una emoción, sí, pero inclusive para la obra de arte. Cuando se mucho únicamente lo racional, lo emocional parecía que quedaba fuera. En el juego, por ejemplo, escolar, sí, pero ese movimiento pendular estaba, ¿no? Sí, pero lo que hacía en el juego escolar es que se enfatizaba en el saldo pedagógico del juego, pero en el fondo uno sabía que uno jugaba porque era divertido, o sea, que hacía eso, mucho, casi que... Dicho, para no dejarlo solamente en emocional, para que no sea blanco o negro, es otra cosa que dice Maffesol y Jesús Martín Barber y eso, que es que necesitamos resacralizar el mundo, re-ritualizar el mundo. Y eso es un valor también importantísimo, o sea, es que si fuéramos racionales todo el tiempo, imagínate que tú veas un carro pasando y diga, masa por aceleración al cuadrado, en este momento me tengo que desplazar a tal velocidad para que el auto no me... O sea, no. Necesitamos crearle rituales. Entonces, en esa re-ritualización del mundo, como la religión perdió todo su lugar de ritualización, la educación ha matado también la ritualización, porque las clases ya no son un ritual a lo clásico, ya todo lo hemos ritualizado. Pues la sociedad del entretenimiento
sí es capaz de crear rituales. Y cerca de esa sociedad del entretenimiento, el papel de los populismos, ¿tú cómo lo ves? El populismo es una forma de ritualizar la política. Y por eso los populismos deben ser definidos no como un asunto de izquierda, como hacen los teóricos, sino como una forma de gobierno, como lo informa Laclau. Es una forma de gobernar, una forma de hacer política. Y está basado en criterios de recuperar, voy a ponerlo como en una definición súper elemental, es una manera de meterle pueblo a la democracia, de ciudadanizar la democracia, con los ciudadanos que tengamos. Si aquí tenemos en España unos ciudadanos mucho más cómodos, pero tecnologizados, pues se hace desde ahí. En América Latina tenemos unos ciudadanos no tan tecnologizados, pero mucho más incómodos, pues se hace desde ahí. Entonces, como que de alguna forma el populismo es una ritualización del mundo y es un elemento que además recuerda que la política está hecha siempre de pueblo y que recuerda que la política siempre estuvo hecha de fiesta y que la política siempre estuvo hecha de contrato social. La política racional, esa que dicen los grandes discursos políticos, se ha venido diluyendo porque yo no me acuerdo que haya existido. O sea, cuando le dicen a uno que existió, uno dice, pero a ver, ¿dónde estuvo el gran gobernante racional, programático, coherente? Yo no sé, yo no los he visto. Y en las propuestas populistas no se pierde de alguna forma también esa identidad fuerte que tú reclamabas, ¿no? Sí, se diluye la identidad fuerte. Y además se diluye el conflicto de alguna forma, ¿no? No, se asume el conflicto de otro lugar, que es terriblemente positivo en términos narrativos, pero que es terriblemente frustrante en términos políticos. Porque te propone asumir el conflicto de la vida social desde otro lugar, diciendo que todo lo que está no sirve, la institucionalidad no sirve. Entonces te plantea una utopía de vamos a solucionar esto entre tú y yo gobernante y tu pueblo, vamos a solucionar este tipo de cosas. Pero en medio está la jurásica institucionalidad que no te permite actuar. Entonces tú entras y la institucionalidad te mata, lo que está pasando en Grecia. O sea, la gente vota por un sujeto y por un partido y por una opción, pero el tipo no puede salirse del préstamo con la Unión Europea, no puede, la institucionalidad es tan fuerte que te mata, te limita, te mata las pasiones. O sea, entonces, de alguna forma, el conflicto está bien planteado, pero la resolución del conflicto, estamos en problemas porque la institucionalidad es muy testaruda y gana por presencia. O sea, es como el sistema educativo. ¿Cuántas veces se ha diagnosticado la muerte de la educación? O sea, yo creo que la universidad nació en el siglo XVI, de ahí para acá, cada 100 años, la universidad muere. No ha podido ser reemplazada hasta el día de hoy. El otro día escuché un señor que vino a una universidad y dijo, mírenlo porque esto en 5 años no existirá. Va a seguir existiendo, porque no hay un mejor modelo que se haya logrado inventar para hacer algo masivo, socializante, que es el papel de la educación. La educación no es solamente enseñar y aprender, sino es socializar. Entonces hay lugar de encuentro. No hay ningún elemento de eso. ¿Y podría la universidad cambiar? Sí. Pero la institucionalidad es tan jurásica que no va a cambiar. ¿Y los medios tradicionales frente a los nuevos medios tecnológicos, los blogs? Pues lo que va a pasar es que hay una readecuación de los medios. O sea, por ejemplo, la prensa es la que más sufre, digamos. El medio más jurásico, que era la prensa, es el que está siendo más tambaleado con la presencia de los nuevos medios, porque ellos tenían el dominio sobre la opinión pública y ahora quedaron totalmente, por un lado, deslegitimados como lugar de opinión pública y por otro lado, banalizados, demostrando que no tenían ninguna posición de autoridad sobre la cognitiva ni política sobre la sociedad. A la prensa le toca reinventarse para volver a hacer algo distinto en lo escrito de la prensa, pero toca reinventarse en función de su lugar cultural en la sociedad. La radio, digamos que siempre ha sobrevivido al margen y ahí sobrevive en las web. Ahora hay mucha radio, internet, con otras lógicas, con otras cosas. La televisión es otro medio jurásico que tiene que reinventarse, pero no mucho, porque sigue habiendo su lugar ritualístico, no se lo compite nadie. O sea, no hay ningún otro lugar en la sociedad en el cual tú puedas relajarte como te relajas en televisión. Mientras no se invente, ver YouTube implica cierto activismo, cierto cambio. El cambio es que la televisión no te pide nada a cambio, eso no lo está peleando nadie. Entonces se va a bajar la rating a la mitad, pero no va a pasar de eso.
Todo lo que creo que es como la explicación que hacemos los que pensamos esta cosa es que a la sociedad le cayó como un meteorito, como en la época de los dinosaurios, que de pronto, ¡pum!, cayó un meteorito. Y digamos que ese meteorito se llamó Internet, redes digitales, celular, digamos que llegó con todo eso. El meteorito llegó y lo que cambió fue el ecosistema. Entonces, el dinosaurio más grande que teníamos era la prensa, llamémoslo del país, y tiene que convertirse en un colibrí, un pajarito que es heredero de los dinosaurios. Tiene que comenzar a sobrevivir en otro tamaño. Lo mismo le pasa a la televisión, cada uno tiene que transformarse el ecosistema y entonces ya no vamos a tener dinosaurios, ninguno, sino que vamos a tener una cantidad de pajaritos que son herederos de eso, en el cual uno va a volar más grande, más alto, otro va a volar mucho más rápido. Este nuevo contexto, por ejemplo, en cuanto a la construcción de la ciudadanía, de lo que significa ser ciudadano, ciudadana, de las ciudades, de la forma de pensar, de repensar las ciudades. Pues a mí a mí me parece que todo es ganancia, porque lo que la ciudad moderna había quitado era que había convertido la ciudad en una ciudad, como lo dice el profesor Jesús Martín Barbero, en una ciudad de encuentros, la convirtió en una ciudad de paso, de circulación. Sí. O sea, la ciudad clásica era donde uno se encontraba en la calle, en la plaza pública. La ciudad moderna del final del siglo XX era una ciudad en la que lo que importaba era vías para circular y los pocos centros de encuentro que se quedaron fue el centro comercial o mall para consumir. Entonces cambió totalmente esto. Hoy todo lo digital ha encontrado nuevas formas de caminar la ciudad, de moverse por la ciudad y nuevas formas de encuentro en la ciudad. Hay nuevos territorios para habitarla. Entonces digamos que por ese lado está bueno porque se le quitó otra vez el monopolio al mall y a la vía del auto como lugar fundamental de la ciudad. Digamos que en esa parte está re bien. Donde la parte se vuelve complicada es que de alguna forma una función que cumplía la ciudad clásica, que era el lugar de todos, después con la ciudad moderna del centro comercial y de las vías se perdió también eso, que ya no es el lugar de todos, y ahora con las nuevas tecnologías, pues ahí el problema es que hay como muchas ciudades superpuestas. La ciudad de los jóvenes no es la misma la de los niños, ni la misma la de las mujeres, ni la misma la de los adultos, ni la misma la de los gays. O sea, como que hay una construcción de multiciudades que no se tocan. O sea, habitamos en la misma ciudad 10 grupos humanos, pero ninguno se toca con el otro. Entonces, digamos, de alguna forma habría que buscar formas de interrumpir eso. Hay alguien que llama eso narrativas, que habría que hacer como narrativas erráticas para obligar a cruces, a infecciones entre las diferentes ciudades para que puedan funcionar. Y ahí es donde la cultura es maravillosa. La cultura es el lugar de infección de las ciudades, donde se encuentran las diferentes ciudades que no se quieren encontrar. Eso es lo que hace un buen concierto, eso es lo que hace la música, lo que hace un festival, lo que hace un carnaval, y es lo que te obliga a eso. Y también lo otro, que es buenísimo, es la política. La otra infección que te puede hacer circular, que la ciudad de los cool, hipsters, se junten con la ciudad de los desahuciados, con la ciudad de los indignados, con la ciudad de los futuristas, con la ciudad de los anacrónicos, y que todas se junten. Entonces, en el fondo, el virus que necesitamos es más política y más cultura para interrumpir esta fragmentación de ciudad. Yo también creo que voy a intervenir, que hablando de la ciudad planificada, la que diseñó Le Corbusier, donde los encuentros estaban planificados, esta zona era de encuentros y no te vas a encontrar en ningún sitio más, a la ciudad programada que tenemos ahora, en cierto modo, que si llegara a ser la de Le Corbusier, sí que yo creo mucho en lo que dice Fernando Delgado cuando habla de lo urbano y de lo urbanístico. En teoría el poder político debería diseñar lo urbanístico, diseñar la ciudad y dejar lo urbano al azar ciudadano. Y en realidad está haciendo lo contrario. Está privatizando lo urbanístico, sale fuera de su control y lo urbano lo está reglamentando. Voy a hacer plazas duras para que la gente no pueda sentarse, voy a hacer tal. Y creo que es importante la acción política, reclamar lo vivo y lo rizomático de la ciudad, ¿no? Las uniones que se crean y se rompen instantáneamente. Por eso, por hacerlo sin pedir permiso, porque es que lo que implica la política es
¿por qué tenemos que pedir permiso para usar la ciudad? O sea, por ejemplo, eso es político y es cultural. Y ahí es donde la cultura es maravillosa, porque la cultura te genera una emoción que inclusive los políticos y la represión le da susto meterse ahí. O sea, si salimos todos y tomamos la calle y lo que hacemos en la calle es que estamos haciendo poesía y música durante una hora, la policía no te va a dar de piñas, te va a decir, oiga, ¿por qué no te va a decir? No, estoy haciendo arte. Por un ratico te respetan porque todavía el ser humano entiende que en lo cultural hay el símbolo, y eso es lo que hace distinto. Si salgo y me tomo la ciudad a protestar contra el sistema, me van a dar de piñas porque dicen, este muchacho está interviniendo políticamente en la ciudad. Entonces lo que hay que hacer es la política de otros lugares, y lo cultural es un lugar clave que realmente no lo hemos entendido, y no entendemos ni lo mismo que hacemos cultura, porque a veces seguimos reproduciendo las mismas lógicas clásicas de hacer cultura. Entonces no hemos sido capaces de lo que tú dices, es como cómo mezclamos las ciudades, dónde viruciamos, dónde bastardeamos las ciudades, dónde las... Pero es el potencial de lo cultural, o de la cultura como una herramienta performativa también, sí, ¿no? hacer la cultura un acto performativo, y hacer la política un acto performativo también. ¿Y dónde separamos el espectáculo de la cultura? Es que yo creo que ya no se puede separar, porque la forma cultural de nuestro tiempo es el espectáculo. O sea, ya lo que tú puedes hacer es estallar para que no haya una sola forma de espectáculo, sino que haya muchas formas de espectáculo. Entonces, como que no se trata de esto es arte contra el espectáculo, sino que asumiendo las formas del espectáculo podamos intervenir desde adentro, porque es desde ese gusto que nos van a consumir. O sea, si ahorita queremos hacer una protesta contra lo inhumano de la ciudad, y entonces salimos vestidos todos de mimo y hacemos un discurso y toda la cosa, la gente nos va a mirar y, ay, tan bonitos. Si en cambio salimos todos y comenzamos a que todo el que se encuentre al frente le tiene que dar un beso al otro, y entonces comenzamos, yo te doy un beso a vos, vos tienes que dar el beso próximo al que quiera, tienen que escoger entre los 5 que está ahí, y vaya, dele. De pronto la gente al comienzo se siente así, pero de pronto diga, esto está chévere, hagámosle, y comienza a construir una red de besos que atravesó 7 kilómetros. Al otro día eso se vuelve noticia, espectáculo de los medios, pero te pone a pensar, si tú le darías un beso, ay, me tocó al frente un afro, yo le daría un beso a un afro, uy, ese man se le tocó duro porque le tocó darle un beso a un afro, a veces le tocó darle un beso a un árabe, uy, no, o sea, te arma eso, pero no significa renunciar a la cultura espectáculo, sino es la forma que tomó y de ahí intervenirla. O sea, es como, porque lo otro es declararnos derrotados, que no somos capaces de intervenir dentro de esa lógica. Es como si no pudiéramos jugar el partido en esa cancha. No tanto derrotados, sino poder separar el momento en el que se nos convierte en espectadores pasivos a ser participantes. Sí, pero lo que pasa es que tampoco es tan bueno ser todo el tiempo participantes. También es, es que lo que digo Sí, es que al ver la televisión mucho también, lo que digo ¿no? es que todo eso que crea divisiones es un poco moralista. Lo que digo es que hay que jugar en las ambigüedades siempre, y que algunas veces ganaremos, otras perderemos, pero que hay que intervenir. Mientras nosotros le sigamos dejando el espectáculo a la industria, ellos van a estar felices, porque entonces la actividad cultural financiada por el Estado la hacemos entre 5, nos reunimos los mismos 5, nos sentimos súper irreverentes y estamos en el mismo localito, hacemos el mismo arte, pero la sociedad misma, que tiene que recibir un beneficio cultural, no hace. Esta mañana hablábamos de un tema en Andalucía, haciendo una campaña contra la oblación que se llama de clítoris de las mujeres árabes, y se gastaron esos 60.000 euros. Para eso no tienen que gastar 60.000 euros, porque eso no es un problema en Andalucía. Pero a uno como político lo hace sentir como comprometido. Si comprometido con un problema de allá, con los problemas tuyos, de tu comunidad, te lava las manos y no intervienes. Entonces, por eso lo local es importante. Es que es lo local que lo que te obliga a ser político. No es estamos en contra de la Palestina. Chévere también estar en contra de lo que está pasando en Palestina, pero a ver, saliste a marchar, a poner el cuerpo por lo que está pasando en tu comunidad. No, entonces ahí hay un problema político complicado y de cultura política. Dice. Efectivamente. Una cosa, volviendo al territorio, a la ciudad, y a lo que algunos autores también definían como no lugares, lo ambiguo, camina por ahí, transita.
Pues el concepto de no lugar es un concepto ambiguo, daría cuenta de un espacio ambiguo, porque dicen, un no lugar es un espacio de ciudad que existe sin memoria. Es un lugar sin identidad. Pero resulta que el aeropuerto es un no lugar porque no tiene identidad, no tiene memoria, no tiene nada de eso. Pero yo lo habito con mi memoria y con mi lugar cultural que llevo a cuestas. O sea, que tampoco el no lugar es puro. O sea, es el no lugar, yo lo intervengo. Por más que vayamos al Corte Inglés acá y lo miremos como un no lugar, se interviene de alguna forma. Ahorita que ahí viene el verano y en el verano van a tener en cuenta un poco el gusto del español promedio para que compren el Corte Inglés hay una intervención y cuando yo entro ahí a comprar también entro con mi lugar cultural lo eso. Entonces se vuelve ambiguo como eso. Lo que pasa es que nunca enfatizamos en el lugar cultural que traemos a cuestas, como lo hacemos. Eso es mucho más evidente con el migrante. El migrante entra al Corte Inglés con su olor, con su vestimenta, si es un indígena boliviano, y ya es español de eso, es español en el pasaporte, pero entra ahí con su olor, con su color, con su pelo, con su vestimenta, deja de ser no lugar, o sea... Y él está haciendo un no lugar español, porque no quiere ser mucho español, porque me sigue queriendo ser ecuatoriano, pero habitado, la identidad española habitada desde el lugar cultural de lo ecuatoriano. Entonces, de alguna forma, por eso es que digo que a mí me interesan mucho más esos cruces, porque son más creativos y más divertidos. Si no... Antes hablabas tú, te había parecido sugerente, ¿no?, esa idea de la mezcla entre esas miradas nómadas, ¿no? Están más... ¿Cómo las ves yo creo en las ciudades? Porque, por ejemplo, el concepto de extranjero en la ciudad invita a un cruce de miradas y a un cruce de miradas de lo nómada con lo que allí está, con lo del territorio, con lo local. Sí, ¿no? Yo creo que el nomadismo lo que hace es, que me interesa mucho, es más que de la mirada del extranjero, es de la del local. O sea, es casi que tenemos que obligar a que el local sea más nómada. Porque el problema es del local, que por eso no se... Es un nómada inmóvil, entonces que se mueva más. El que menos conoce la ciudad es el local. Sí, sí. Entonces, lo que hay que hacer es como, oiga, ¿por qué no se mueve por su ciudad? Ahí puede jugar un papel interesante los medios, por ejemplo, Internet, la virtualidad. Claro, pero lo que pasa es que... En trabajar esa mirada más nómada. Sí, pero entonces nos vuelve muy cómodo, porque fíjate, la televisión, tú no eres de Madrid y no conoces Madrid. Pero la televisión te construye una visión nómada de Madrid. Te dice qué lugares son los pijos, qué lugares son peligrosos, qué lugares... Y tú opinas de esa ciudad con eso que te construyó la televisión. El Internet, a través de tus amigos que estén por allá y que las noticias que te construye otra ciudad territorialmente virtual, en la cual también eres nómada. Pero yo creo que eso está súper bien. Y Internet también te construye una mirada nómada sobre el mundo, sobre lo que pasa en el mundo. Todo está bien, pero creo que el nomadismo habrá que recuperarlo como nomadismo y no como turismo. Porque, por ejemplo, esto lo saco a raíz del ejemplo de un hijo de una amiga, que le preguntaron en el examen en el colegio, poblaciones humanas que van en busca de techo y de comida, que van de sitio en sitio en busca de techo y de comida. Y él contestó turistas. Y le pusieron mal el examen porque eso no era turista, era nómada. ¿Ve? Esa es la diferencia, que si uno usa la palabra nómada es para no ser turista, y ser turista es el que... La definición de turista es aquel que viaja sin nunca querer ser implicado por lo que viaja. O sea, con la seguridad de que volver a clase, a casa está igual. De ida y de vuelta. Y el paquete, y sabe el hotel y todo. Y él sabe, a qué hora toca. Casi que tiene la seguridad de volver. El nómada es el que está dispuesto a perderse, producir experiencia, y al producir experiencia, producir relato. Urjo Torres hablaba del turista, del currículum del turista y del currículum del viajante, ¿no? Sí. Decía, me imagino que utilizaba el concepto viajante. No, el sentido nómada, exacto. Y es que si no, si la persona, casi que yo como haría un test de nomadismo a un habitante de la ciudad. Para poner la cámara en el parque, cuénteme una historia que le haya pasado en esta ciudad. Si no tiene una historia para contar de la ciudad, es que usted no es nómada, porque no ha sido capaz de vivirla. La única forma de tener una historia es siendo nómada. No le cuento, el otro día estaba de fiesta y salió a las 5 de la mañana
Y entonces a las 5 de la mañana, y comienza a contarte una historia porque tuvo que atravesar buscando un taxi 40 cuadras, y cuando se dio cuenta llegó a su casa y se vino sin taxi. Él nunca había pensado llegar a su casa caminando, pero sí le tocó porque encontró taxi. Y entonces lo contó la historia para decir, es que esta ciudad es una mierda, no hay taxis. Pero si hubiera habido taxis, se hubiera evitado esa experiencia nómada por la ciudad. O sea, para vivir la ciudad hay que ser un poco nómada. No, tiene que ser nómada, No hay es otra un poco, forma. no hay otra forma. Forma. Y ya, no sé si a lo mejor hay alguna cosa más, No, o si tú ya quieres, hablaba. pero el tema de entre lo rural y lo urbano, las continuidades, las discontinuidades, la irrupción de los medios, de los nuevos medios. Yo creo que el problema en América Latina es distinto a España y a Europa mucho. El problema en América Latina es que nosotros somos un continente rural que devino urbano por desarrollo y por miedos. Las violencias, en el caso colombiano, las violencias nos sacaron del campo, de la rural, a la ciudad, y la ciudad se volvió un sitio desastroso porque no fue ni urbanizado, ni urbanístico, ni urbano, ni nada. Entonces, el asunto complicado de las ciudades latinoamericanas, sobre todo, es que son habitadas todavía en clave rural. Y eso es distinto. Una ciudad latinoamericana es muy caótica y muy problemática porque está habitada en lógica rural, o sea, no es una lógica moderna, urbana, como Nueva York, o como Berlín, o como Londres, sino que es mucho más hecha de eso. Entonces, creo que generacionalmente vamos a ir cambiando, y creo que va a haber al revés ahora, aparentemente, los que ya son mucho más urbanos, ahora quieren ser nuevos campesinos, pero no le podemos negar la utopía a los campesinos de querer ser urbanos. O sea, porque también ahora es, quédense allá, no se vengan. No. Él también tiene el derecho a venir a una ciudad, porque ahora que, no, es que yo ya sé que es una porquería. No, déjele la experiencia también, o sea. Pero lo que hay es como unos cruces ahí entre lo rural y lo urbano que es interesante como está pasando, como se está moviendo, pero para el caso latinoamericano sigue siendo problematiquísimo, porque el campo está en manos de terratenientes. La propiedad de la tierra es la gran dificultad. En Colombia, por ejemplo, la violencia tiene que ver mucho con la propiedad de la tierra. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo hacinados urbanos en condiciones que no son nada agradables. Ahí no tengo mucho que decir porque no he pensado mucho eso. Muy bien. Bueno. Pues, no sé, Omar. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer muchas esta gracias. plática que hemos podido tener un ratillo, muchas gracias y cualquier la cosa. La oportunidad que nos has dado de conocerte. Con mucho gusto. Seguimos en contacto. Listo. Ay, y el arquero. Hablo mucho. 10-15 minutos. Muy bien, ¿no? Hoy yo dejé un amigo esperando. Cualquier cosa me mandas por internet para... Sí, te lo vamos a mandar también.